El ser humano conoce este paraje desde la Edad del Bronce. Se han encontrado restos de cerámica romana, pero no es hasta el siglo XIII cuando los pobladores bereberes se asientan definitivamente en este páramo de suave clima. La presencia de agua, la protección del Tajo Colorado por un lado y de Sierra Nevada por otro, hacían de Lanjarón un punto estratégico para dominar todo el valle del Ecrín y los ataques provenientes de la costa. De ahí que pronto se edificara un castillo en un punto adelantado y a la vez a la misma altura que el pueblo, una fortaleza árabe de la que nos da más detalles Javier Viñas, profesor de Historia de la Universidad de Granada. El castillo en realidad no tiene una excesiva importancia arquitectónica, pero tiene una historia muy interesante relacionada con la propia guerra de las Alpujarras. Fue uno de los sitios que se tuvieron que someter a los cristianos, y desde entonces prácticamente dejó de tener importancia. Es decir, no nos encontramos ante una fortaleza del tipo de la de Salobreña, que era muchísimo más importante, pero sí era ciertamente una llave en el acceso a la Alpujarra. Como puerta a las Alpujarras granadinas, Al-Lanchar, según su denominación árabe, se convierte en objeto de deseo de los distintos reinos musulmanes. Son los nazaríes los que defienden el enclave durante la Guerra de las Alpujarras. En 1490, Fernando el Católico rinde la plaza al reino cristiano y apenas 2 años más tarde cae el reino de Granada, momento que da paso a otra época convulsa. Este pueblo entra en la historia con la caída del reino de Granada. Antes de ese momento era un enclave nazarí, un enclave además que tenía un cierto carácter estratégico porque era la puerta de acceso a la Taja de las Alpujarras. De ahí viene el castillo que lo ha hecho famoso y que arruinado durante siglos, precisamente porque fue víctima de toda la conflagración posterior a la guerra de las Alpujarras. Ha sido restaurado recientemente. Realmente cuando empezamos a hablar de Lanjarón es a partir del siglo XVI, era el momento en que se concluye la guerra de las Alpujarras, se efectúa una repoblación con cristianos viejos y comienza a desarrollarse un mundo agrícola que va a ser el elemento más celebrado en la historia de este pueblo y en las propias descripciones que los viajeros a lo largo del siglo XIX van haciendo del territorio. Pero no será hasta finales del siglo XVIII cuando aparezca el elemento novedoso que van a ser precisamente las aguas medicinales. Pero antes, la confrontación entre las costumbres musulmanas y la de los repobladores castellanos dejaría su huella en varias rebeliones moriscas. La más dolorosa se produjo en 1568, cuando 16 pobladores cristianos que se habían refugiado en la iglesia perecieron tras un incendio provocado por los moriscos sublevados. Las tropas de Felipe II apaciguaron el término e iniciaron su repoblación. La herencia árabe, casas blancas, estrechas calles, patios, recovecos e innumerables fuentes como la de la bellísima Plaza de Santa Ana, utilizada como lavadero desde el siglo XVIII, iban a ser transformadas por la historia gracias al establecimiento del balneario, ya en el siglo XIX, como nuevo punto de referencia del municipio. Los barrios originarios son barrios de carácter alpujarreño, con una arquitectura muy similar a la de los otros pueblos vecinos, pero siempre Lanjarón tuvo en realidad dos pueblos, un pueblo estable, configurado en torno a ese caserío de tipo alpujarreño, un pueblo agrícola, y por otro lado, a partir de San Roque, de lo que era la ermita de San Roque, se configura un pueblo balneario, un pueblo estacional, un pueblo más orientado al verano, donde la arquitectura ya es totalmente distinta. Es una arquitectura forjada fundamentalmente a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, que está volcada hacia los servicios hosteleros. De forma que de nuevo encontramos otra singularidad, ¿no? Y es que tenemos dos pueblos en uno, ¿no? Así que nos encontramos ante dos Lanjarones. Por un lado, el representado por el barrio Hondillo, el Tinao del Tío Pedro o la Placetilla Colorá, el que conserva la tradición andaluza con sus múltiples balcones en flor, calles decoradas por innumerables macetas y fuentes donde poder reposar a cada paso. Y por otro, el que creció en torno al balneario, con sus hoteles, restaurantes y jardines que aprovechan el curso del río Salao para presentarnos un recorrido con magníficos saltos de agua. El patrimonio de Lanjarón se completa con la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.
Su reconstrucción comenzó en el siglo XVII, pero mantiene su torre adosada de estilo mudéjar. En su interior, un magnífico retablo churrigueresco de José de Narváez que da cobijo a la pequeña talla de la Virgen de la Encarnación. A las afueras del pueblo encontramos otros dos elementos emblemáticos: la ermita de San Isidro, a la cual nos acerca su bella escalinata, y la conocida Cañona, símbolo de la resistencia del municipio frente a los franceses durante la Guerra de la Independencia, de ahí que el gentilicio popular sea Cañoneros. Como última referencia patrimonial, les invitamos a visitar el Museo del Agua, un edificio a la orilla del río que ha pasado de molino a lugar donde interpretar la importancia que tiene el agua para Lanjarón. Vídeos, fotografías y espacios que nos invitan a escuchar la banda sonora del líquido elemento.